Cierra los ojos y trata de imaginar 1.000.000 de años. Es una cifra que escapa por completo a la comprensión humana. Nuestra especie, en su forma moderna, apenas ha caminado sobre la Tierra una fracción insignificante de ese tiempo. Ahora, multiplica ese 1.000.000 por 10, luego por 100. Estamos retrocediendo en el gran reloj de la geología hasta llegar a un punto donde la Tierra era un lugar absolutamente irreconocible. No había ciudades, no había bosques, ni siquiera el sonido de un pájaro o el zumbido de un insecto. Las extensiones de tierra firme eran desiertos de roca desnuda, azotados por tormentas de una violencia apocalíptica bajo un cielo de un color extraño, cargado de niveles de dióxido de carbono que hoy nos resultarían letales. Pero bajo la superficie del océano, la historia era otra. Allí, en el silencio de las aguas del Cámbrico, se estaba gestando la primera gran obra maestra de la evolución, el trilobite. Para entender por qué el trilobite es considerado el fósil profesional por excelencia, debemos comprender el contexto de su nacimiento. Antes de ellos, el mundo estaba poblado por la biota de Ediacara, seres blandos, similares a frondas de helechos o discos de gelatina que se alimentaban por absorción pasiva en el lecho marino. Eran criaturas sin defensas, viviendo en una paz precaria llamada el Jardín de Ediacara. Pero hace 541 millones de años, algo se rompió. El oxígeno en los océanos alcanzó un punto crítico y la vida decidió que ya no era suficiente con sobrevivir de forma pasiva. Ahora había que competir. Se inició la gran carrera por el dominio del planeta. Aquí aparece nuestro protagonista. El trilobite no fue simplemente un animal más, fue una plataforma tecnológica biológica sin precedentes. Su cuerpo estaba dividido en 3 secciones transversales que le dan su nombre: el cefalón, que albergaba el cerebro primitivo y los órganos sensoriales; el tórax, una maravilla de ingeniería segmentada que permitía una flexibilidad asombrosa; y el pigidio, la sección caudal que cerraba el blindaje de forma hermética. Pero su verdadera innovación, la que lo mantuvo en la cima durante casi 300 millones de años, fue la mineralización. El trilobite aprendió a extraer carbonato de calcio y magnesio del agua de mar para construir un exoesqueleto rígido. Esto cambió las reglas del juego para siempre. La aparición de la armadura inició la primera carrera armamentista evolutiva. Si tú tienes un escudo, yo necesito una lanza. Los trilobites fueron los pioneros en construir el búnker definitivo. Este exoesqueleto no era una pieza estática de armadura, sino una estructura dinámica y compleja que el animal debía abandonar periódicamente para poder crecer. Este proceso, conocido técnicamente como ecdisis o muda, es la razón por la que el registro fósil es tan generoso con ellos. Cuando un trilobite crecía, su armadura de piedra le quedaba pequeña. El animal absorbía agua para hincharse, rompía las suturas faciales de su casco y salía gateando por la parte delantera, dejando atrás una réplica perfecta de sí mismo hecha de cristal. Por eso, lo que los coleccionistas encuentran hoy en las montañas no son siempre restos de animales muertos, sino los ecos minerales de un crecimiento exitoso. Si hay algo que eleva al trilobite a la categoría de deidad de la paleontología, es su mirada. Antes de ellos, la visión era una sensibilidad rudimentaria a la luz. El trilobite fue el primer ser vivo en mirar al abismo, con una claridad técnica aterradora. Sus lentes no eran de tejido orgánico blando, sino de calcita óptica pura, un mineral conocido como espato de Islandia. Imagina tener miles de diamantes incrustados en tu rostro, cada uno orientado en un ángulo preciso para evitar la aberración esférica y permitir una visión panorámica de casi 360 grados. Algunos desarrollaron ojos holocroales, con miles de lentes hexagonales pegadas entre sí, mientras que otros, como los del orden Phacopida, poseían ojos esquizocroales, con lentes más grandes y separadas, que funcionaban como cámaras fotográficas individuales de alta precisión. Eran capaces de calcular distancias y detectar el movimiento de un depredador con una nitidez que ningún otro animal superaría en cientos de millones de años. A medida que avanzamos en el tiempo, debemos observar la danza tectónica de los continentes. Durante el Paleozoico, la Tierra no era como la conocemos hoy. El supercontinente de Gondwana se desplazaba lentamente hacia el Polo Sur, mientras que otros bloques continentales como Laurentia y Báltica comenzaban su aproximación. Estos movimientos creaban mares someros y cálidos, auténticas fábricas de biodiversidad donde el trilobite se diversificó en formas que desafían la imaginación. En el Ordovícico, los océanos alcanzaron niveles de biodiversidad récord. Aparecieron los azafida, conocidos por sus formas aerodinámicas y sus pedúnculos oculares largos que les permitían enterrarse en el fango y vigilar el entorno como si usaran periscopios.
Imagina caminar por una playa hace 450 millones de años. La arena estaría cubierta por los surcos entrelazados de miles de estos seres moviéndose al unísono. Sus huellas fósiles, llamadas Cruciana, nos cuentan historias que el caparazón rígido no puede. Nos hablan de migraciones masivas organizadas, de estrategias de caza coordinada y de momentos de descanso absoluto bajo el sedimento. Estas trazas son fundamentales para la ignología, la rama de la paleontología que estudia el comportamiento. Nos dicen que los trilobites no eran autómatas simples, sino animales con una ecología social compleja. En Sudamérica, la mayor concentración y diversidad de trilobites se encuentra principalmente en la región andina, con registros destacados en Argentina, Bolivia y Perú durante las eras del Cámbrico y Ordovícico. Los lugares clave son Precordillera de San Juan, Argentina. Es uno de los puntos más relevantes, Cuenca Andina Central, Bolivia y Perú, región del Devónico, Bolivia y Chile. También se han encontrado importantes acumulaciones, como en la localidad de Buil, en Chile, ciudad de Chiloé, a 51 kilómetros de Chaitén. En el periodo devónico, el océano se transformó en un campo de batalla letal, con la aparición de los primeros grandes peces con mandíbulas, los placodermos. Estos depredadores, como el Dunkleosteus, tenían fuerzas de mordida capaces de triturar el calcio más duro. ¿Cómo respondió el trilobite? Con una explosión de barroquismo defensivo sin igual. El registro fósil de este periodo, especialmente en el desierto del Sahara, muestra criaturas que parecen sacadas de una pesadilla de ciencia ficción. Géneros como el Dicranurus desarrollaron cuernos curvados hacia atrás que impedían que cualquier boca pudiera rodearlos. Otros desarrollaron espinas tan finas y largas que actuaban como sensores de presión y defensas antiaéreas contra depredadores nadadores. La preparación de estos fósiles hoy en día es una profesión de élite que requiere una paciencia casi mística. Un preparador experto en laboratorios de Alemania o Marruecos puede pasar meses bajo un microscopio electrónico, utilizando micropercutores y arena de bicarbonato de sodio para liberar, milímetro a milímetro, cada espina microscópica de la matriz de roca dura. Es un trabajo de precisión quirúrgica que nos permite ver al animal exactamente como era, flotando en la piedra como si el tiempo se hubiera detenido hace 400 millones de años. Hace 252 millones de años, el último trilobite dejó de moverse. Su linaje biológico terminó, pero su viaje como símbolo de la existencia apenas comenzaba. Hoy, cuando sostienes un trilobite en la palma de tu mano, no estás sosteniendo una simple piedra decorativa. Estás sosteniendo 300 millones de años de éxito evolutivo, de lucha constante y de una visión perfecta del pasado profundo. Son los verdaderos dueños del tiempo, un recordatorio constante de que somos simples inquilinos temporales en un planeta que ha visto imperios mucho más duraderos que el nuestro desmoronarse bajo el peso inevitable de la geología. Al final, todos volveremos al polvo, pero algunos, si tienen la inmensa fortuna de ser capturados por el barro adecuado, volverán a la vida a través de la piedra para ser recordados por siempre como los caballeros de cristal que una vez gobernaron el mundo. Los trilobites fueron artrópodos segmentados que vivieron hace más de 500 millones de años durante la era paleozoica. Representan uno de los grupos fósiles más diversos, con más de 1.500 géneros y aproximadamente 10.000 especies descritas. Aunque los trilobites desaparecieron físicamente, su impacto en la ciencia moderna es incalculable. Gracias a su capacidad de mineralización, hoy los utilizamos como fósiles guía. Esto significa que son los cronómetros de la Tierra. Si un geólogo encuentra un Paradóxides en una roca en Terranova y otro en Marruecos, sabe con absoluta precisión que ambas tierras estuvieron unidas y que esa roca tiene exactamente 500 millones de años. Ellos nos enseñaron a leer el mapa de los continentes cuando el mundo aún no tenía forma. Además, su diseño ocular ha inspirado avances en la ingeniería moderna. La forma en que sus lentes de calcita corregían la aberración de la luz está siendo estudiada hoy para desarrollar cámaras de vigilancia y sensores ópticos de alta precisión. La evolución del Cámbrico sigue viva en nuestra tecnología del siglo XXI. La próxima vez que camines por una montaña o observes una roca, recuerda que bajo tus pies descansan las crónicas de imperios que duraron 1000 veces más que el nuestro. Los trilobites no solo sobrevivieron, triunfaron hasta que el planeta mismo cambió las reglas del juego. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado profundo, a través de los ojos de los primeros señores de la Tierra. Si te apasiona la historia que guardan los minerales y los secretos que la piedra se niega a olvidar, no olvides suscribirte y seguir explorando con nosotros. Somos Chile Minerals, y esto fue la saga de los Caballeros de Cristal.
Hasta la próxima, y recuerda, la piedra siempre tiene algo que contar.